En este video retomaremos lo acaecido en el 2011 durante la Primavera Árabe y su relación con las teorías del idealismo, el realismo y los paradigmas en las relaciones internacionales. Y para este fin expondremos el ejemplo de cómo en diversos países este fenómeno social, estas manifestaciones políticas se encuentra en los regímenes autoritarios y dictaduras militares en varios países del que comprende la región norte de África y parte del Medio Oriente, terminaron evolucionando en lo que posteriormente se entendería como esta cosmovisión social, política y cultural de cómo se debe administrar una nación y cómo debe ser el sistema político que esté inmerso en esa misma nación. Y para esto retomaremos primero el ejemplo de qué fue lo que ocurrió en Túnez, la manera en cómo el idealismo se puede ver inmerso en este caso, la manera en cómo también en Egipto, en Siria se ve inmerso el realismo y cómo evolucionó este fenómeno social, esta primavera árabe, y fue escalando dependiendo del contexto histórico y los antecedentes y el ambiente que estaba inmerso en estas protestas multitudinarias. Para este fin, explicaremos un poco lo que ocurrió en Túnez durante el año 2011 y cómo durante semanas de protestas terminó por derrocarse al antiguo presidente Ben Ali, que llevaba ya 2 décadas perpetuado en el poder, y cómo será esta disrupción, este cambio en el paradigma tradicional de cómo se deben de tomar las decisiones en este país de África. Tenemos que anteriormente, pues durante varias décadas se tiene esta dictadura que reprime los derechos humanos, que omite o no da la libertad a que las personas se puedan manifestar, a la que las personas puedan exigir sus derechos, y al contrario, lo que ocurre es este fenómeno de contrato social en el cual pues se ejerce el poder de manera autoritaria, de manera represiva, donde las personas no tienen la oportunidad de poder exigir, de poder hacerse notar, de poder alzar la voz para poder tener pues una vida digna, una calidad de vida adecuada. Tenemos el ejemplo del idealismo en este caso, cómo fue evolucionando en Túnez, cómo se dio este proceso de pasar de una dictadura a un sistema democrático. Hace un año se realizaron las segundas elecciones democráticas en este país del norte de África. Entonces se sientan las bases para la creación de un paradigma en el cual se rompe totalmente con este antecedente negativo de dictaduras y de represión militar para dar paso a un nuevo sistema político en su conjunción, en su cosmovisión, en donde las personas tienen esta participación social, donde ejercen sus derechos electorales, sus derechos políticos a ser votados y a votar, y en la manera en cómo esta toma de decisiones puede verse reflejada en la práctica, cómo puede verse reflejada en la creación de políticas públicas que van a afectar el eje sectorial de todo el gobierno, de todo el aparato gubernamental de Túnez. Entonces, en este sentido, se toma la teoría idealista de la manera en cómo los valores, las convicciones, sirven para poder realizar un cambio, una disrupción con el antiguo paradigma, para crear uno nuevo. Caso contrario a lo que ocurre o lo que ocurrió en Siria y en Egipto, que este movimiento terminó expandiéndose, pero se aplicó de una manera distinta, tuvo una resolución distinta. Y es aquí donde se rompe con los dos ejemplos. En un ejemplo tenemos la teoría idealista y su aplicación para poder crear un nuevo orden, un nuevo paradigma de manera pacífica, de manera que tenga que ver con los valores, el sentimiento de nación, el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de derechos, de poder ejercer esta de por sí importante y ya natural pues capacidad de poder ejercer un voto, de poder ser votado, de poder ser un tomador de decisiones. Y su contraparte en Egipto y en Siria, cómo dictaduras militares terminan en una guerra civil, cómo este proceso de primavera árabe termina en una guerra civil, una guerra generalizada, cómo va escalando el problema, esta lucha por el poder entre varios actores termina escalando hasta llegar a pues máximos de violencia inusitados, en el cual se involucran diversos actores, además de los actores particulares, como lo es pues las personas que habitan en estas partes del mundo, sino también se involucran naciones como Rusia, la OTAN,
Estados Unidos, Francia, que también tienen intereses particulares en estos casos. Tenemos entonces esta separación entre el idealismo, retomando el caso de Túnez, y la separación también en el realismo, retomando pues, el caso de Egipto y de Siria. Y como conclusión en síntesis, me gustaría pues, acotar, hacer especial mención de la manera en cómo se resolvió el conflicto, que es parte de la manera en cómo irían mis conclusiones, porque es la manera en cómo yo me identifico para poder dar una solución a la problemática nacional o internacional. Y es la manera en cómo en Túnez se da esta solución, esta conciliación entre la sociedad y las instituciones. Se da este nuevo pues, esquema, esta nueva reconversión a partir de esta revolución de manera pacífica y que aún perdure hasta nuestros días. Es el claro ejemplo de que se pueden obtener cambios, de que se pueden realizar revoluciones de manera que no involucre pues, la pérdida de vidas, que es muy lamentable, o la manera violenta para poder llegar a un fin, sino se ocupan los medios constitucionales, los canales institucionales, para hacer una reforma generalizada sectorialmente en lo que es el país de Túnez, para poder crear un nuevo modelo, un nuevo esquema. Esa es mi conclusión, que se puede llegar a una resolución aplicando esta teoría idealista, esta teoría pacífica, de que se puede llegar a la resolución de los problemas con base en los valores morales y en los preceptos jurídicos. Que las instituciones funcionan, los canales constitucionales funcionan y se puede llegar a una reconversión completa, total del sistema sin la necesidad de pues, atender estos mecanismos violentos, estos métodos pues lamentablemente muy negativos. Y esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias.